Bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos ideas, pensamientos desde diferentes puntos de vista. Hoy no nos está acompañando Luis Ramírez, pero tenemos un buen y grandioso invitado. Tenemos a Lizardo Bolaños con nosotros, nos acompaña desde Guatemala. Tenemos a Luis Fernando Salazar también en Guatemala y Diego Monterroso en la tibia Lituania. Voy a decir que ahorita estamos con un clima sabroso, como el de Guatemala, un clima no protagonista. Y bueno, les quiero compartir un poquito de contexto de por qué invitamos a Lizardo. Primero, Lizardo es mi mentor, Lizardo es mi jefe, pero de toda la vida, digamos, sigue siendo mi jefe y lo va a seguir siendo. Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando él fue viceministro de inversión en el Ministerio de Economía de Guatemala y realmente en ese tiempo fue para mí estar como consumiendo heroína todos los días y ahí poner la vena de conocimiento porque veíamos temas difíciles, temas complejos, trabajábamos temas que eran relevantes para el país y realmente fue una experiencia única hace un par de años y hoy lo estamos invitando porque queremos platicar de un tema que es un reto que tiene Guatemala, pero queremos abordarlo un poquito más desde las soluciones. Queremos platicar sobre cómo generar mayor incentivos o mayor atracción a capital humano que nos permita ser más productivos en Guatemala, cómo cerrar brechas de capital humano y tener un mejor entorno para que nuestro país pueda desarrollarse. Así que dejo por ahí el monólogo y le paso la bola a nuestro armador, a Luis Fernando Salazar, para que por favor ahí empiece a estructurar la conversación. Y Lizardo, muchas gracias por aguantarnos la casaca y bienvenidos a este espacio que también es tuyo. Así es. Gracias Diego y bienvenido Lizardo. Para mí es un gusto conocerte, la verdad. Gracias por aceptarnos la invitación. La primera pregunta que te quiero hacer es, yo sé que tenés una amplia experiencia, tanto académica como profesional, en temas económicos, y después de algún tiempo trabajando en eso, me da curiosidad saber por qué le seguís teniendo fe al país, a Guate. Pues por supuesto, si seguís trabajando en esos temas es porque ves algo, alguna oportunidad ahí para Guate, entonces conocer un poco por qué esa fe en Guate. Perfecto. Primero que todo, gracias por la invitación. Segundo, me preocupa cuando Diego habla de que el clima en Lituania está sabroso, porque aquí él viene de Shela, ¿verdad? Entonces, no sé qué se refiere él con un clima similar al de Guatemala. Pero bueno, dejando ese tema, fíjate que, Luis, es una buena pregunta y creo que conozco muchos amigos eh, que que me han criticado el haber regresado a Guatemala después de la maestría y después del doctorado. Ah, tengo amigos que tienen muy clara la idea que buscan la maestría para no regresar al país, básicamente que les sirva de trampolín para quedarse afuera. Conozco también mucha gente que ha regresado al país. Pasaron 5 o 10 años trabajando afuera después de ir a estudiar y regresan al país por diversas razones. Regresan por algún familiar que está enfermo, regresan porque el tipo de vida familiar que quieren desarrollar afuera ya no es exactamente la misma que quisieran y que por lo tanto se dan cuenta que hay un espacio en Guatemala en donde esa vida familiar, ya con hijos y pensar en los abuelos, pensar en una dinámica mucho más cercana, eh, hace que tomen la decisión. Y hay otros que se dan cuenta que tienes potencial como país para poder desarrollar una carrera profesional. En mi caso creo que era una combinación de todo, más, pues yo te diría que desde hace mucho tiempo, desde muy chiquito, siempre me pareció muy atractivo la idea de meterme a ver temas de política pública. Leyendo biografías de políticos, pero también siguiendo las noticias, la posibilidad de poder generar cambios positivos y darte cuenta que se puede hacer una diferencia era lo que me atraía. Y habiendo vivido
en las afueras de DC, tanto en Virginia como en Maryland, aunque Arlington formalmente forma parte de DC según los acuerdos originales. Eh, Te diría que me preocupaba también vivir afuera en lo que se llamaban las jaulas de oro. Son estas golden cages en donde vives acomodado, vives muy bien, tienes la vida hecha, pero realmente tu capacidad de influir en temas es muy pequeña y te dedicas a hacer mucho del rubber stamping o del pasar papeles y te sientes demasiado alejado del impacto. Entonces, y lo miraba con varios de mis amigos, no solo latinoamericanos, sino también europeos, asiáticos, que estando establecidos allá, algunos más grandes que yo, otros más jóvenes, otros ahorita, eh, está esa pequeña crisis existencial de la relevancia, ¿sabes? O sea, viven muy cómodos, viven muy bien, pero sienten que están dejando perder muchos de esos años en lograr tener un impacto. Claro, no todos los países son iguales y no todas las oportunidades son iguales. Eh, no estamos en un país en guerra. Eso te cambia la posibilidad de poder regresar a tu país y tener un impacto en algo, por lo menos para lo que me eduqué. Pero muchos de mis amigos sí están en una situación de esas. Otros de mis amigos están involucrados en países en donde los regímenes totalitarios definitivamente limitan la posibilidad de involucrarse eh, con gobierno, pero también te limitan como sociedad civil a aportar al debate político. Entonces, ahí es donde viene parte de las preocupaciones. No todos tienen esa misma oportunidad. Entonces, eso explica que muchos se hayan quedado fuera. Guatemala todavía está en esa situación en donde esperemos que continúe así, en donde la posibilidad de debate todavía permite generar la posibilidad de impacto. No tenés que estar dentro del gobierno para impactar, podés generar una conversación que te ayude a repensar la propuesta política. Y creo que eso es parte importante, ¿verdad? A veces uno podrá optar a estar dentro del aparato público, otras veces lo hará desde afuera tratando de generar un debate. Y creo que eso es un poco lo que me inspira. Sabes, al final, mucha de la familia está acá, muchos de los amigos están acá, y uno ve la posibilidad de que este país pudiera estar mejor. No, y también debo decir que Lizardo es un visionario porque él se fue a estudiar y todo, pero oficialmente es un importador porque ¿No? importó su matrimonio. Está casado con una americana que creyó en el sueño guatemalteco. Yo creo que eso es una gran ventaja porque ustedes están pudiendo hacer Sí. vida, desarrollar su familia en Guatemala. Pero realmente debemos reconocer que el fenómeno de Guatemala es que somos exportadores de capital humano con nuestra migración, con nuestra alta migración irregular, y también exportamos capital humano formal, así como mencionaba, así como decía Luisfer, los mejores talentos se van hacia otros países, se van a Estados Unidos, se vienen a Europa, bueno, se van a empezar a ir a Asia seguro. Y ¿qué consideras vos que debería de existir a nivel de política pública, a nivel de alianzas multisectoriales para que mucho de ese capital humano valioso que existe no considere como la primera posibilidad de tener un mejor futuro al irse, o incluso que podamos atraer buen talento, tal vez de Colombia, tal vez de países cercanos, centroamericanos, México, que podamos atraer también capital humano de alto valor? Eh, Voy a dividir la respuesta en dos. La primera, porque tu comentario creo que es importante y al final parte personal te impacta la posibilidad de regreso. Sí es importante tener claro la posibilidad de identificar quién puede ser tu pareja para poder regresar al país. Digo porque lo experimenté de dos colores. Alguien con una carrera realmente difícil de mover, pero te digo difícil de mover incluso fuera del país en donde estaba a otro país desarrollado. Y otra persona pues con una posibilidad de emigrar por su carrera, en donde había la posibilidad de poder encontrar y adaptarse al entorno guatemalteco. Entonces creo que ese también es un elemento al que uno tiene que estar ligeramente sintonizado, porque termina pasando.
muchos quiebres de corazón están vinculados Sí, justo con esa dificultad para poder hacer la migración. Y es una de las cosas que se toma en consideración. Entonces, creo que es bueno que lo hayas traído a colación. En mi caso, pues Hanna, además, ya había salido, digamos que no era la norteamericana promedio, ni mucho menos de donde nació, donde vivió después, y vivió un par de veranos en Nepal wow, haciendo labor social en estas granjas en donde tienen mujeres que han salido de matrimonios con abuso. wow, Y entonces, perdidos en las montañas, no en la ciudad, no en Kanandú, sino perdidos en las ciudades en Nepal, apoyando. Y eso de alguna manera te genera personas que tienen una perspectiva mucho más amplia y también la disposición de considerar Guatemala como una aventura, ¿sabes? total. Entonces creo que eso también es parte de lo que uno tiene que andar buscando, alguien que tenga ese instinto, esa hambre de hacer algo completamente diferente. Esa es una parte. Lo otro te diría que es muchísimo más complicado, pero hay mucha posibilidad de hacer cosas. Lo primero que te diría es Guatemala tiene que repensar su estrategia de ciencia y tecnología o de investigación y desarrollo. Necesita hacer cambios profundos en la misma, que si lo que quieres es hacer, generar la posibilidad de que la gente que sale del país, especialmente para todo lo que es STEM, que es toda la parte de ciencia, tecnología, matemáticas, medicina, eh, quieres que eventualmente regrese, tienes que generar canales laborales para que lo haga. Y lo que termina sucediendo es que el aprendizaje internacional de esto es reconocer que en un país como Guatemala, desarrollo, muchas de estas cosas no se necesariamente se dan en automático ni en la escala necesaria. Los economistas diríamos que es un bien público que se financia muy poco y que no necesariamente se va a resolver a través del mercado. Necesitas entonces tener una consideración de política pública. Y aquí, por ejemplo, hay que recuperar espacios perdidos y deteriorados o completamente abandonados. Uno que ha sido un espacio deteriorado es, por ejemplo, el caso del ICTA, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología Agraria de Guatemala, que en los 70 pues fue muy importante. Mi abuelo trabajó ahí, gracias a ellos fue a estudiar su maestría en genética a México y Wow, regresó a hacer estudios de genética de plantas. Y lastimosamente el problema es que en los 90 se pierde el impulso y la visión y eso hace que desde entonces el ICTA si se piensa para granos básicos y se piensa para alimentos. Y realmente la ciencia y tecnología agraria, o lo que diría yo, ciencia y tecnología agroindustrial, da para mucho más. total. Y ese mucho más debiera de ser adecuadamente apoyado. O sea, todo lo que podrías pensar, no solo en comida, sino la posibilidad de aprovechar eh, todo lo que son desperdicios para la generación de fibras en un país que tiene tanta industria textil, es una oportunidad desaprovechada. Ahí hay un área bien importante. Y lo otro es lo que perdimos. Lo que perdimos es un instituto como el ICAITI, que estaba pensado a nivel centroamericano y con mucha alianza con la Universidad Internacional para, tengo un poco de alergia, para la ciencia enfocada en la industria. Entonces, no solo cómo puedes venir y llevar a cabo el proceso de mejora de la pequeña y mediana empresa, compartiéndole conocimientos de nuevas tecnologías que pueden implementar y hacer la evaluación de costos y acompañar en el proceso de capacitación del personal, sino también la otra parte que es cómo podemos investigar cosas nuevas que nos permiten dar brincos discretos dentro de las industrias existentes o algunos brincos pues mucho mayores porque consideramos pensar fuera de la caja. Y Caiti era, por ejemplo, quien pensó hacer todo el proceso de generación de electricidad a partir del bagazo de la caña. Y Wow, antes de eso, del bagazo del café. E hizo los experimentos. Hacían experimentos identificando las áreas de potencial eólico. Hay un paper del 81 sobre las áreas de potencial eólico del país para generación de energía con viento. Tenemos papers en donde ellos hacían
la investigación de los problemas de salud vinculados con el uso de pesticidas para el algodón y alternativas que podían disminuir la presencia de enfermedades en los agricultores de algodón. Entonces, no solo es tener un problema, sino también identificar y generar recursos para poder resolver problemas que estamos identificando que tienen relevancia nacional. Entonces, ese espacio se ha perdido y ahí podés atraer muchísimos de los que se han, de muchos de los guatemaltecos que se han ido, generar alianzas, pero también la posibilidad de generar negocios adicionales producto de estas investigaciones. Entonces, no solo es generar la, el, este espacio para la investigación, sino este espacio de investigación se vuelve un generador de ideas de negocios que te permite entonces incrementar aún más esa capacidad para poder recibir. Diría que uno tiene que ver con eso. El otro, honestamente, pues se tiene que seguir insistiendo en temas de seguridad en el país. Diría que esa es una preocupación importante. Eh, Comparado con el resto de la región, pues Guatemala exhibe algunos números mucho más atractivos que México, muchos más atractivos que muchas ciudades en Estados Unidos. Me gusta señalar que el promedio de la violencia de Guatemala como país es menor que lo que se vive en algunas ciudades en Chicago, en Nueva Orleans y otros de estos lugares. Pero todavía sí son elementos que uno tiene que considerar. Y el otro que me gusta mencionar es, son dos. Uno es, si no generas una política agresiva de crecimiento económico, no vas a atraer a esas personas que están afuera. Crecer a 3.5 para ser un país en desarrollo es un crecimiento muy mediocre. Necesitas generar una aceleración importante y eso necesita acciones concretas para generar ese crecimiento. Entonces, esa es uno. Y la otra, una preocupación que recuerdo habérsela leído a Lee Kuan Yew hablando de Singapur, era, él originalmente creía que el desarrollo iba a desarrollar Singapur. Después de un par de años se dio cuenta que no era la estrategia, el turismo, porque el turismo es mucho más fácil cuando ya estás desarrollado. Es porque ya tenés los servicios, ya tenés a la gente educada, ya tenés mejor calidad de calles, etcétera, etcétera, mejores drenajes que te trae el desarrollo, etcétera. Él decía, en todo caso, los esfuerzos en turismo sirvieron para embellecer el país y convencer a los gerentes de las multinacionales que se quisieran quedar en el país, porque era un lugar atractivo, un lugar con entretenimiento, un lugar que no era aburrido para permanecer. O sea, piénsenlo como un gerente multinacional, Total, ¿ya? O sea, es Guatemala, ahora compárate con Honduras, total. ¿sí? En términos de los restaurantes y de la calidad de vida, hay una grada enorme entre Guatemala y Honduras. Ahora pensá en la grada que tenés entre Guatemala y Ciudad de México. Entonces, Total. los esfuerzos que te permitan generar contenido para mantener el interés, no solo de los gerentes de multinacionales, sino también de estos jóvenes como ustedes que se han ido fuera del país a estudiar y después regresan, vienen con una mente polulando de ideas y aburrimiento. Total. Entonces necesitas generar esa capacidad para poder mantener. Y Luis, pero te estás riendo, pero es cierto, o sea, es, Es que me río, disculpa que te interrumpa, porque era un tema que quería traer, pero no sabía cómo traerlo. Es que tocaste varios temas interesantes. Uno nos pegas en nuestro corazoncito del amarro, que para quienes no nos escuchan, Diego y yo estudiamos en una universidad liberal o libertaria, donde se también yo, cree mi sí, licenciatura. también, ajá, donde se cree que la mano invisible y el mercado lo resuelve todo, pero la realidad es que no. O sea, el Estado juega un papel importante en meterse o no meterse a regular o en no regular algo. O sea, la decisión de no regular o de dar incentivos también es un tema que viene del Estado. Entonces, me vienen un montón de preguntas con todo lo que ibas diciendo. Disculpa que te interrumpí, pero por eso me estaba No, 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 riendo. no, no, no. Una es, o sea, ¿qué papel juega el Estado en todo esto, en disminuir la informalidad, en dar incentivos para las empresas? Y inclusive, ¿qué papel juega el Estado en temas como, por ejemplo, que tengamos una ley seca que hace que a la 1 de la mañana todos los bares cierren
y tengas una población joven aquí en Guatemala que no encuentra qué hacer un viernes, un sábado por la noche, ¿no? Por eso fue que me dio risa porque eh, eso también es una decisión de Estado, ¿no? El mantener una ley seca es un ejemplo, pues, bien básico, pero que yo creo, desde mi perspectiva, hace que esta ciudad sea por momentos poco atractiva para la gente joven. Yo he conocido muchos amigos que vienen aquí y me preguntan, mira, o sea, ¿qué hacen ustedes aquí en la noche? Porque yo salí y no encontré nada para hacer después de las 11 de la noche, ya todo estaba cerrado. Entonces, yo creo que ese es un tema bien interesante. Ahí te agarré con varios temas, pero sí me pareció bien interesante lo que ibas comentando. Tal vez muy rapidito, uno, definitivamente el gobierno tiene un rol y lo que termina sucediendo es que hay distintos argumentos o distintas razones por las cuales la provisión privada de ciertos bienes no es óptima. Eh, y eso tiene que ver porque podés terminar en ciertos equilibrios que no necesariamente favorecen que cambies tu situación. Te doy algunos ejemplos. Uno tiene que ver con la provisión de bienes públicos. Un bien público en el sentido económico, no en el sentido legal. Es un bien en donde no tenés rivalidad y no tenés capacidad de excluir. El ejemplo normal es seguridad nacional. O sea, si tenés seguridad nacional, vos la consumís, yo la consumo. Si hay seguridad nacional, eh, no te puedo excluir de recibirla. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque una forma de proveer algunos bienes es de manera privada, en donde si vos consumís tu producto, tu pastel, nadie más lo puede comprar, ¿sí? Pero también te puedo excluir. O sea, si vos no me querés comprar el pastel, no, yo no te lo doy. El pastel existe. Entonces, para que lo consumas, te lo tengo que vender, ¿sí? Entonces, existe el tema de la exclusión ahí, te permite generar un mecanismo de venta y eso te permite proveer pasteles a tal punto que todo el que quiera pagar por el mismo puede comprarlo, ¿sí? Digamos que no existe tanto problema. El problema termina sucediendo cuando ya tenés algunos bienes mucho más grandes. Te doy un ejemplo, una biblioteca. Una biblioteca cuando existe, eh, especialmente una biblioteca en el caso de que es pública, que usualmente tienden a ser públicas, el Sí, problema que tenés es que vas a tener una provisión insuficiente de bibliotecas, porque una vez existe, usualmente no vas a cobrar por la entrada a la biblioteca porque entonces mucho menos gente te llegaría y ahí sí no sería viable. La escala de la biblioteca probablemente sería mucho más chiquita y terminas con una librería, ¿ya? total. Y ahí es donde uno termina bien, que parte de los elementos es que hay algunos bienes que para que surjan tienes que generar mecanismos que te permitan como sociedad proveerlos a través de un mecanismo como el Estado, a través de mecanismos comunitarios, ¿sí? Entonces ahí es donde uno puede identificar que eso es lo que termina sucediendo. Y lo que uno encuentra, esa es una parte. Lo otro tiene que ver con la administración de los riesgos, ¿sí? Pero que también tiene que ver con esa característica de bien público. Si un bien como investigación y desarrollo para una nueva vacuna es un elemento que tiene demasiado riesgo porque podrías pasar 10 años investigando y darte cuenta que no vas a descubrir la cura contra el Alzheimer, entonces lo más seguro es que no va a haber dinero privado que se va a meter a eso. Entonces necesita generar mecanismos como subsidios, como grants, que te permitan entonces en el largo plazo estar dispuesto a que hayan recursos dedicados de la sociedad para que se dediquen 10, 20, 30 años a generar esto que de manera privada sería demasiado riesgoso, que la probabilidad de fallo es gigantesco, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿cómo justificas una investigación de 10 años a tus accionistas? Y que además lo más seguro es que no va a funcionar. Entonces, tienes ese tipo de elementos que necesitas un rol muy importante para poderlo resolver. Quien ha escrito de eso, te diría que son dos autores que no necesariamente coinciden, pero que son importantes para comprenderlo. Uno es Danny Roderick, es el economista
no sé si sigue en Harvard, pero Daniel Roderick tiene justo esa conversación junto con un venezolano que es Ricardo Hausmann en todo el tema de comprender los retos del crecimiento económico y encuentran que muchas veces el problema de riesgo y de la no exclusividad no te permiten como país en desarrollo generar esos bienes. Ese es uno. El otro es Mariana Mazzucato, que es una italiana que da clases en Londres, creo que sí dando, y que justo uno de sus puntos era enfatizar que la Unión Europea ha invertido muy poco en investigación y desarrollo y que es importante reconocer cómo los gringos te dicen que son libertarios, por ponerlo de alguna manera muy sencilla, en su política económica, pero que en la realidad subsidian de manera gigantesca la investigación y desarrollo. Entonces dice, algo como los teléfonos inteligentes o el iPhone dependió de un porcentaje gigantesco de investigaciones que el gobierno norteamericano pagó a lo largo de distintas de sus entidades para generar componentes o bloques importantes de lo que fue el iPhone. Entonces tienes partes que fue a través del Navy, que esa es la parte del GPS. Tenés partes que el NHS, que es el National Health, recuerdo la S, Services. eh, Services, gracias, le da para poder generar otra, creo que era la pantalla. Luego tienes temas en donde el Ministerio de Energía de ellos le metía plata para la generación de las baterías. Entonces, y después tenés el National Science Foundation, que lo que hace es que le mete temas como Siri, etcétera, etcétera. Entonces, tienes una compañía como Apple que gasta muy poco en investigación y desarrollo, muy poco comparado contra sus peers, pero que lo que hizo es que tenía equipos importantes que fueron a hacer shopping. Entonces fueron a ver lo que estaban haciendo a través de estos mecanismos de investigación con las universidades y lo que hizo es que tuvo la capacidad de integrar todos los sistemas. Bien. Entonces, Y a mí me parece que ese es parte del elemento que uno tiene que reconocer. Hay muchos otros ejemplos así, en donde el rol del gobierno se vuelve muy importante en la práctica. Y para mí un poco la autocrítica de los europeos frente a los gringos en el caso de las tecnologías como el iPhone demuestran que si los mismos europeos tienen esa crisis, alguien como nosotros debiéramos de tenerla el doble. Y por eso es que mencioné el ICTA y el ICAITI, que vienen parte de, yo le llamaría una derecha industrialista, desarrollista, de entre los 50 y los 70, con esa visión de que para poder construir el Estado tiene que desarrollar capacidades en la sociedad. Lastimosamente se pierden los 90 y no hemos tenido después de casi 30 años capacidad de reactivarlo. Y una pregunta, disculpa ahí también la interrupción, Lizardo. Mira, yo creo que nosotros como Guatemala somos un poco pequeños como para ser desarrolladores de tecnología y quizás en conjunto con la región centroamericana podríamos desarrollar tecnología, pero digamos, si no fuera o aparte del desarrollo de tecnología, ¿qué otro sector consideras que sería fácil para que podamos incrementar productividad? Porque dedicarnos a las actividades de poco valor agregado en las que estamos muy enfocados, la agricultura, incluso la industria textil, representa un reto para que podamos crecer de manera económica. Eh, ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es que tecnología es cosas que sean nuevas. Y cosas que sean nuevas no necesariamente tiene que ser una gran fábrica de microchips de última generación comprándole, ¿cómo se llama? El wafer machine del $400 millones a los holandeses. Eh, yo estoy pensando mucho más en que lo que tenés que hacer es, en tus actividades actuales hay formas de poderlas hacer mejor y puedes hacer Total. procesos de identificación de esas mejoras. Pensemos, te doy un ejemplo, en el tema de café. Me encanta cómo el Haití hace 40 años, o sea, cuando éramos más pobres y cuando teníamos una economía menos desarrollada y menos sofisticada, pensaba en que podías generar energía eléctrica a partir de
el desecho. Lo Ok. que hicieron en su momento los costarricenses, por ejemplo, es reconocer que la piña es un desecho altamente contaminante de los ríos. Y parte de lo que han hecho como parte de sus investigaciones, y tienen ellos un laboratorio de era nanotecnología, ¿no? ¿Cómo se llama? Los tubos pequeños de carbón. Eh, Probablemente algo con biología o biotecnología sí, o... totalmente. ¿Se recuerdan cuando el premio Nobel de Química fue otorgado para esta persona que básicamente lo que hizo es que agarró masking tape y lo aplicó a grafito y entonces generó grafeno? Ok, grafeno. Ujú. Hay otra cosa que son tubos de carbono que pueden ser muy chiquitos, muy delgados y esos te pueden servir para generar filtros. Utilizando nanotubos, creo que es, genera el proceso de extraer químicos importantes de los desechos de la piña para poder generar limpieza de hospitales, Ujú. porque el poder es tan fuerte que te logra de alguna manera, creo que es el tema de acidez, alguna cosa por el estilo, te logra de alguna manera matar y generar un alto nivel de esterilidad en esos ambientes. Entonces, tenemos cosas, tenemos muchísimos desechos que Sí, son, digamos que gratis y que pudieras estar sacándole no solo un valor económico adicional, sino además podrías estar pensando en términos de cómo reducir el impacto negativo, ¿ya? Porque ahorita muchas cosas se queman para generación de energía eléctrica, pero no necesariamente tiene que ser el mecanismo para poderlo resolver, total. ¿ya? Entonces, y tienes problemas sociales que podrías identificar, como entrarle los problemas que tienes de los ríos, por ejemplo, pero también tienes algunos elementos como valiosos. Hablábamos hace poco, por ejemplo, de los textiles que tiene Guatemala. ¿Qué no tenemos investigación y desarrollo, por ejemplo, de las fibras que se generan de los distintos productos que tiene Guatemala en la producción agrícola? Para identificar si se pueden sacar tintes, si se pueden sacar fibras que pudieran agregar elementos adicionales. Entonces, ahí tienes dos que tal vez no son altamente sofisticados y fancies, pero si estuviéramos hablando con ingenieros químicos, ingenieros industriales, probablemente estarían mucho más interesados. Y lo otro es que también tenés algunas necesidades específicas subgeneradas. Te doy dos ejemplos. Uno, eh, Guatemala como sector público no se ha logrado digitalizar Ujú. y ahí pudieras pensar cómo puedes generar términos de software, en términos de la adaptación de la tecnología, pudieran generarse algunas mejoras si tuvieras equipos dedicados a pensar eso. Los temas de la interoperabilidad se vuelven elementos interesantes en donde se podría pensar en esas alternativas. Y el otro, aprendiendo de la guerra en Ucrania, el rol de los drones es muy importante y creo que uno pudiera generar no solo políticas de seguridad, pudiera generar procesos relacionados con la gestión ambiental, la gestión de las áreas de reserva, mejores acompañamientos para el turismo. O sea, hay todo un área que uno pudiera identificar ahí en donde tecnologías más ligeras Total. pudieran ser mucho más fácil para Guatemala el involucrarse y generar un impacto, ¿verdad? Porque hay otras que son muy costosas, que nos tardaríamos 50 años en aprender cómo se hace, y tal vez tengas razón que no es el mecanismo, pero tienes otras áreas de entrada. Total, y te pongo un ejemplo, ahorita que estoy en Lituania, yo veo a Lituania muy parecido a Guatemala, porque es un país pequeño, pero que está a la par de dos polos grandes de desarrollo. Tiene a Rusia por un lado y del otro lado tiene a Polonia, que Polonia es una economía gigantesca, una de las más grandes de toda Europa, y también tiene Increíble la a... historia de desarrollo polaco. así es, son fenomenales y los que más aportan a la Unión Europea, de hecho, y Lituania tiene la restricción de que no pueden hacer comercio con Rusia porque son enemigos, digamos. Entonces, yo pienso, ¿qué sería de Guatemala si no tuviéramos a Estados Unidos como un aliado político? Y lo que me llama la atención es que, si no tuviéramos a Estados Unidos, lo que me llama la atención es, fíjate que Lituania se ha enfocado tanto en los servicios, en desarrollo de tecnología, pero una tecnología de software, una tecnología de inteligencia artificial
tecnología para mejorar, para proveer servicios a Europa a la distancia y con eso su nivel de vida, su PIB per cápita ya superó a España, que es un país mucho más grande. Entonces, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con tu perspectiva de que podemos ser desarrolladores de tecnología, quizás no compleja, no tan elaborada o tan difícil, tan física, pero que pueda complementar los servicios que proveemos a pesar de que no estemos enviando bienes específicamente como exportación a los Estados Unidos. Em, eso Sí, viene digamos que también. totalmente de acuerdo, y eso nos trae la preocupación que tenías con la que iniciamos la conversación, que es, bueno, ¿y cómo mejoramos el tema capital humano? Lo que hacen los países como Corea, como Japón, como Alemania, es que empiezan al revés de como nosotros hemos enfatizado el tema en los últimos 20 años. Eh, y ha sido parte de que cada vez que lo menciono genera incomodidad a la gente que está metida en educación, porque dicen, pues, ¿de dónde empezamos? Empezamos desde los más chiquitos, porque si no tienen esas capacidades no van a crecer nunca a tenerlos. Y lo que hicieron estos países fue lo contrario. Empezaron por los más grandes. Empezaron por la gente que está a punto de salir al mercado laboral, porque ahí en donde podés invertir menos y más rápido, puedes generar una diferencia que te permite duplicar o triplicar el salario de esa persona. Total, Y si le duplicas o triplicas el salario de esa persona, generas varias cosas a futuro. Pueden pagar más impuestos, lo cual te sí, permite incrementar la provisión de educación. Al niño que le vas a pagar educación en primaria, no va a pagar otros impuestos por 20 años. total, Y te vas a tardar probablemente 2 generaciones para mejorar la secundaria. Entonces, él va a salir ganando el bajo salario porque la secundaria no se ha logrado reformar. total, ¿Ya? Entonces, uno es eso. Dos, tienes el efecto de que esta persona va a salir con mayores ingresos y va a poder pagar mejor educación y salud a sus hijos. Entonces ya no te tienes que preocupar tanto por él como si lo te tienes que hacer con el resto de la población, que a la que te ayuda porque te está pagando impuestos para poderle pagar, total. ¿ya? Esa es una persona que puede estar en una industria que puede generar creciente sofisticación, puede seguir creciendo en ingresos y puede incrementar el tamaño de la industria y generar más empleos. Entonces, esa es como parte de la apuesta al revés de la que ve uno particularmente en los países que se inspiraron en la experiencia de desarrollo de Alemania en el siglo XIX. ¿Eso qué es lo que implica? Secundaria debiera de ser de los elementos que debiera de priorizar el gobierno, lo cual es completamente contrario a lo que han estado haciendo, y que secundaria es justo la parte de educación pública en donde menos recursos hay. Y Ujú, el otro tiene que ver con Intecap. ujú, Intecap es sí, importantísimo en una política de desarrollo de mano de obra. Y ahí hay varios elementos que uno tiene que reconocer. Uno es, hay limitaciones para que funcione. Para mí, una de las limitaciones más importantes tiene que ver con, por ejemplo, la limitación para la realización de compras internacionales para equipo e insumos. ujú, Si tenés que utilizar los mecanismos normales de licitación para la compra de insumos, de las nuevas maquinarias que necesitan los Intecaps, te tardas mucho, es demasiado costoso, el gobierno no está pensado para eso, tus leyes no están pensadas para eso, mucho menos los procesos. ujú, Eh, y que al final va a ser demasiado complicado y generas procesos principalmente vinculados con Contraloría que lo hacen peligroso para las personas que toman las decisiones. total. Entonces, el sistema es completamente hostil al desarrollo de capital humano, Ujú, ¿ya? Y luego tienes el tema que necesitas continuar en un proceso de política que te permita avanzar. Yo creo que han dado pasos, pero hay que ser muchísimo más agresivo y eso se aprende con el tiempo y se necesita un rol mucho más activo del ejecutivo para poder hacerlo. Es cómo se abren los espacios que te permitan generar una política pública de formar capital humano para ir a traer esa inversión extranjera. ujú, Porque entonces te permite empezar a generar esos brincos, ¿ya? Porque de alguna manera ya hay cierta capacidad para lo que existe en el país. Para hacer esa parte de la productividad que vos estabas preguntando hace 20 minutos,
necesitas pensar en esos brincos que te pueden traer inversiones nuevas en sectores nuevos, en donde necesitas dar esos acompañamientos y donde lo que hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, es muy importante una colaboración fuertísima que existe entre los parques industriales, Ujú. a donde va a ir mucha de esta inversión para la exportación, el INTECAP de allá, y una claridad del gobierno que va a apoyar en el financiamiento de lo mismo y que va a facilitar los lazos de comunicación y que te va a ayudar para que el INTECAP de allá pueda tener todo lo que requiere, pero que también estas empresas de los parques industriales puedan fácilmente atraer esas empresas y no te hace la cosa complicada, ¿verdad? Entonces, creo que esa es parte de lo que tenemos que ir identificando, que son como unas de las avenidas para poder generar esos brincos. Total. Yo te quisiera preguntar, Lizardo, escuchándote y regresando un poco al tema del entretenimiento, porque me quedé con ese tema trabado. Eh, ¿Cuál es el rol que juega la infraestructura en términos de atracción de inversión y de mano de obra? Porque yo creo, ya se ha discutido mucho ese tema, pero digamos, creo que no se ve o no se piensa en el sentido de por ejemplo, ¿qué te implica tener una ciudad saturada de tráfico? Si lo vinculamos a mano de obra, en términos, yo creo que es poco atractivo para un profesional calificado vivir en una ciudad así, desde mi perspectiva. Y también comparándolo con otros ejemplos, a mí me parece interesante el caso de Chile, que es un país con una población casi la misma población que Guatemala, pero tenés unos estándares de desarrollo pues muchísimo más altos, que inclusive Chile es el único país al que los gringos no les piden visa para ir a Estados Unidos, sino que entran con el famoso este. Ese es el nivel de desarrollo que tiene Chile. Y cuando estás en Santiago de Chile, pues mirás digamos, primero mm, las carreteras o los caminos en Santiago que lo rodean, la infraestructura que tiene es administrativamente privado. Pagas peaje para circular en algunas partes de Santiago. Por otro lado, tenés, por ejemplo, un metro que funciona mejor que los metros de muchas ciudades europeas. Entonces, un poco, yo creo que es bien complejo el tema. Amarré varias cosas, pero en términos de infraestructura y de calidad de vida, ¿cómo hacer para que Guatemala, pues no sé si sea un Chile, pero empiece a dar pasos para empezar por lo menos pequeños primeros pasos, ¿no? En términos de infraestructura, ¿por dónde le entras a un tema tan complejo? Yo lastimosamente tengo que salir en 2 minutos y podemos continuar la conversación después porque creo que le das a un punto muy importante. Brevemente, ¿qué te diría? Lastimosamente, la legislación que salió de alianzas público-privadas, que es parte del fundamento importante para lo que logró Chile, no fue, no permitió mucho del desarrollo del sector, porque hacía que todo tuviera que pasar por el Congreso. Hoy en día hay una propuesta en el Congreso de la República que cambia completamente los esquemas. Se ampara principalmente en unas visiones, legislaciones anteriores y en una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, perdón, de la Corte de Constitucionalidad en materia de concesiones municipales, que abre la oportunidad de repensar el tema. ¿Por qué lo digo? Porque parte del problema en el pasado se decía que era dinero, pero digamos básicamente desde que implementó la factura electrónica, el incremento de la recaudación fiscal que empezó a partir del 2021, que nos hemos dado cuenta que el problema no es dinero. El problema es la poca capacidad de ejecución que tiene el Ejecutivo y de los mecanismos contractuales que tiene para poder hacerlo. Entonces, es necesario temas como reformar la ley de a nadie para poder hacer eso. Dos, se logró el año pasado pasar la ley de infraestructura vial prioritaria que incluye elementos novedosos contractuales como el pago por disponibilidad, que justo va en esa dirección de cómo generas infraestructura que no se te cae al año, porque el proceso como funciona hoy es se cae al año, me vuelven a contratar el siguiente año para darle mantenimiento. La idea debería ser al distinto, yo te pago y si se cae, te dejo de pagar o te empiezo a multar. Entonces, Sí, el cambio en el mecanismo de incentivos es aprender de las lecciones de países como Chile y de Canadá, que han mejorado su infraestructura cambiando sus esquemas contractuales. Como les dije, tengo que salir corriendo, pero
Coordinamos otra reunión en otro Claro que sí. momento, porque la pregunta esa de Luis Fernando está como Para otra para otro episodio, Sí, y sí. además estamos viendo un tema de que el último kilómetro de infraestructura en turismo necesita una reforma a la ley de Inguat, Ujú, ujú. Mm, porque así como está Inguat, hoy es pura promoción, puro Ujú. wiri wiri y sí. salir afuera. Y el problema es que cuando volteas a ver en los países que han logrado mejor en infraestructura de turismo, el INGUAT de ellos se ha metido a mejorar el último kilómetro. Ya tu Ujú, conexión de agua, tu conexión de electricidad, tu ujú, conexión de torres telefónicas, ujú, eh, tenés centro de atención al turista, tenés baños decentes, tenés 30 idiomas y ujú. eso se ha perdido. Pero pido disculpas, podemos No, conectarnos en otro momento y lo cl- coordinamos. claro que Sí, sí, Lizardo, te agradecemos. Nosotros nos vamos a quedar aquí solo platicando un poquito, recopilando muchos de los pensamientos que nos compartiste y cerrando el episodio, pero por favor, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a platicar en la próxima sobre infraestructura, retos de infraestructura. Mucho que hablar, pero te agradecemos mucho que hayas estado hoy en nuestro capítulo y Luis Fer, quedémonos aquí un ratito, porque sí, fíjate dale. que yo creo que, Mm, chao, chao, que es amplio el tema y se debe enfocar específicamente en el capital humano que se está pensando atraer. Porque desde ujú, que empezamos a platicar con Lizardo, el primer tema era, ok, ¿cómo te sentirías de venir a Guatemala a hacer una vida? Y ahí empezamos a ver temas, por ejemplo, de cómo está la infraestructura, cómo está el entretenimiento, cómo está el estilo de vida en un país. Pero luego pasamos a temas de política pública en los cuales vemos que si es necesario que existan ciertas acciones del gobierno para cerrar algunas fallas de mercado, fallas estructurales que no pueden ser cerradas para netamente por lo privado. Y el rol de la investigación, el desarrollo, que es vital y que no tenemos de momento instituciones que fomenten el desarrollo de estos temas. Y finalmente, pues cómo poder enfocar nuestras actividades productivas a la generación de espacios para colaboradores. No sé si vos querés ahí cerrar con algunas sí. conclusiones que te ha generado la conversación. Mira, yo creo que es una conversación que vamos a tener que dejar a la mitad porque es demasiado amplio el tema. Lizardo tocó varios puntos interesantes. Yo tal vez para cerrar este episodio en concreto, algunas conclusiones. Primero, pues aceptar o reconocer que el tema de de atracción, de mano de obra, y no solo atracción, sino retención, porque lo dijiste al principio del episodio, el tema de los migrantes que se nos van es crítico. eh, pues es un tema muy complejo que incluye varias aristas. No es solo el tema económico, o sea, no es solo el tema de inversiones o de las empresas, sino que va mucho más allá. Incluye también un tema de, por ejemplo, seguridad, en el Total. sentido de seguridad ciudadana, ¿no? O sea, si no tenés seguridad, no puedes atraer nuevas inversiones, no puedes, eso te afecta al crecimiento económico, no puedes retener mano de obra, menos vas a estar atrayendo mano de obra de fuera. Eso por un lado, e incluye temas un poco que tal vez no se ven tanto o no se analizan tanto al momento de la de retener o traer mano de obra. Temas mucho más banales, si querés verlo así, como el tema del entretenimiento. O sea, ¿qué te implica tener ciudades con, pocas ofertas de entretenimiento? Yo creo que una pregunta debería ser, por ejemplo, ¿qué debería hacer Guatemala para atraer a bandas como Coldplay? ¿O por Total. qué Shakira se salta a Guatemala cuando programa su gira internacional, ¿no? Que son temas que tal vez no te pones a pensar al momento de generar desarrollo económico, pero yo lo dejaría por ahí. Es un tema muy complejo. Yo creo que hay oportunidad. No tenemos que inventarnos el agua azucarada, ¿no? O sea, hay varios ejemplos de otros países exitosos. No hay que hacer un copy-paste. Digamos, no es que literal lo que le funcionó a otro país nos va a funcionar, pero se pueden tomar algunas ideas de otros países. Yo lo dejaría por ahí y creo que si tenés alguna reflexión final
y la Perfecto. continuamos en otro episodio. Perfecto, perfecto. No, pues invitar a quienes nos escuchan que nos compartan si tienen algunas ideas de temas, qué les gustaría escuchar, si les gustaría que invitemos a alguien en particular, pues nosotros encantados les agradecemos por aguantarnos la casaca y bueno, nos estamos saludando la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.